El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Honduras. Nuevamente, gracias por acompañarnos en una emisión más de su Foro Canal 10. Hoy estamos en jueves 21 de septiembre. Estamos a tan solo 9 días para que le digamos adiós a este mes de la patria, el mes de septiembre. Los hondureños celebramos en este mes de septiembre un nuevo aniversario de nuestra independencia patria. Hoy vamos a dejar a un lado el tema de la política para centrarnos básicamente en analizar lo que ha ocurrido en México sobre este terremoto y también lo que pudiera pasar en Honduras respecto a los movimientos sísmicos. ¿Por qué? Porque Honduras no está a expensas de que pueda, o está a expensas de que pueda pasar un terremoto independientemente de la magnitud. Según la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Honduras tiene 4 zonas propensas básicamente a la presencia de un terremoto. En el día martes en México, los mexicanos después, o cuando estaban cumpliendo 32 años de aquel fatídico terremoto del año del 1985, donde México registró lo que fue una catástrofe, así fue tipificada porque murieron 10,000 mexicanos en la capital de México, producto de este terremoto que acabó en gran parte con la capital mexicana. Después, cuando México estaba cumpliendo 32 años, se presentó un terremoto no de la misma magnitud, pero sí que ha dejado hasta la fecha más de 230 muertos, entre ellos más de 30 niños, Vamos a observar con el ojo de pájaro, que el ojo de pájaro es una imagen proyectada por un dron, lo que registra hasta este momento las cámaras de los diferentes medios de comunicación sobre el desastre provocado por el terremoto del pasado martes en la capital mexicana. Ve usted, estas son las imágenes, las últimas que se proyectan desde México sobre las consecuencias de este terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter. Esto, hay que decirlo, su epicentro se registró a 120 kilómetros de la capital mexicana, básicamente en Morelos. Se registran hasta este momento, según la autoridad sísmica o según la autoridad que maneja los datos, más de 234 muertos. Entre ellos, en las últimas horas, una menor de esta escuela, Rexamen, se ha convertido en un símbolo. ¿Por qué? Porque mediante un sensor se ha identificado de que en los escombros de esta escuela, donde ya se registra 21 niños muertos, hay una niña con vida. Hasta estos momentos, los cuerpos de socorro están luchando por rescatar a esta menor. Pero hoy en Canal 10 le queremos plantear este tema, el terremoto en México y los movimientos sísmicos en Honduras. Para ello hemos querido invitar a reconocidos expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y era lógico, teníamos que invitar a la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, que al final, en las últimas horas, han enviado un contingente de 36 rescatistas para colaborar con el hermano pueblo de México. ¿Por qué le decimos hermano pueblo de México? Porque cuando el huracán Mitch, ellos nos tendieron la mano. Ellos participaron firmemente en las obras de rescate en Honduras. De izquierda a derecha me acompaña Carlos Héctor Savillón, un amigo de Canal 10. Él es geógrafo y también catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Buenos días. Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes, compartiendo y educando a la población hondureña, informándole de las cosas que pueden suceder, pero para que no se alarmen tampoco, porque por allí salen noticias alarmistas que Centroamérica se va a hundir, que Centroamérica va a desaparecer, cuando es todo lo contrario. Centroamérica ha estado emergiendo poco a poco en los millones de años que llevamos de historia. Y al final este es el objetivo de este foro, llamar la atención en el tema de la prevención, pero tampoco generar alarmas. También nos acompaña José Jorge Escobar, él es el jefe del Departamento de Sismología de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí para transferir un poco de información que manejamos en Senado COPECO.
Nos acompaña también en el extremo derecho, en el extremo izquierdo de su televisor, Manuel Rodríguez, quien es el jefe del Departamento de Física de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días. Buen día y gracias por la invitación, ¿verdad? Es muy importante para nosotros pues poder transmitir esta información al público en general, sobre todo como mencionaba el compañero, que ahora en las redes sociales se divulga mucha información sin ninguna base científica y pues queremos aportar un poco desde la academia para que la gente esté pues de la ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué le parece si, como introducción a este tema en el cual los hemos invitado para que debatamos y profundicemos sobre el mismo, conocemos básicamente la opinión de un experto en el tema geológico de parte de la Universidad de Complutense de Madrid, porque ellos, este tema de México es objeto de estudio a nivel mundial y Honduras no se queda atrás. Vamos a observar lo que ha dicho este experto en materia de ciencias geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. La tectónica activa que existe en México, que explica estos terremotos que han ocurrido, se basa en cómo interacciona la placa de Cocos con la placa norteamericana, que son dos placas litosféricas que están en convergencia, de manera que una, la de Cocos, se introduce por debajo de la norteamericana. En este caso han sido dos terremotos asociados a la flexión de la placa. Cuando una placa rígida se introduce debajo de otra, se flexiona. Igual que podemos ver un ejemplo muy coloquial, a la hora de cuando doblamos una barra de pan, vemos que por la parte del arco se fractura porque se produce una extensión. En una placa litosférica, que es material rígido, es una roca dura y rígida, se introduce por debajo de otra, se dobla. Al doblarse se genera unas fracturas en la parte superior que en el fondo son terremotos, son fracturas que liberan una energía. Y esto explica los dos terremotos que han ocurrido recientemente en México. Hay un factor que ha empeorado bastante los efectos de esos terremotos, aunque no han generado tantos daños como el que ocurrió en el año 85 en México, y es un factor local asociado a la Ciudad de México, a México DF, y es que está construida sobre un antiguo lago de secado, entonces tiene un suelo blando de gran potencia, de gran espesor, que es el peor material sobre el que se puede construir, porque lo que hace es amplificar el movimiento de una onda sísmica. Este es el epicentro del terremoto que acaba de ocurrir, y este sería un mapa de distribución de aceleraciones del suelo. Según cuanto más amarillo el color, más fuerte la sacudida. También es interesante observar que el volcán Popocatépetl, que está aquí en medio, acaba de entrar en erupción después del terremoto, asociado a que la propia onda sísmica asociada al terremoto pues desestabiliza la cámara magmática. Desgraciadamente el terremoto del año 85 les dio una lección muy grande de cómo no debe construirse en una zona como es México DF, ¿no? Y de hecho aprendieron bastante porque la ingeniería mexicana a nivel de ingeniería sísmica está bastante avanzada y de hecho hay muchísimos edificios en México a los que no les ha pasado nada esta vez. Desde el 85 fue de subducción, de los asociados a la fricción de las placas que interaccionan, y esos liberan mucha energía y fue muy superficial. Este que ha ocurrido ahora, aparte de que es más pequeño, es un grado menos de magnitud, lo que implica 30 veces menos energía, ha sido más profundo, ha sido unos 50 kilómetros de profundidad. A día de hoy no se pueden predecir los terremotos. Hay varias líneas de investigación que intentan, digamos, poder monitorizar algunos parámetros, algunos geoquímicos, geofísicos, geológicos, de formaciones de la corteza, que puedan dar pistas o puedan ser utilizados para predecir. Pero hoy por hoy es imposible. El pasado martes 19 de septiembre, México cumplía 32 años del terremoto que se presentó en el año de 1985 y que dejó como consecuencia 10.000 personas muertas. El pasado 7 de septiembre también se presentó un terremoto con mayor intensidad que la que se presentó el día martes, pero el terremoto del día 7 de septiembre dejó más de 100 muertos. Este que se presentó el día martes ha dejado más de 234 muertos. Inicio con mis invitados preguntándoles ¿por qué México? Ok, mire, aquí hay que ver bien y lo que decía el geólogo y lo que los compañeros que quiero explicar. Yo soy geógrafo, los especialistas son ellos dos porque son geólogos. Aquí en la zona de Centroamérica estamos en la zona de 4 placas tectónicas. Las placas tectónicas provienen de la fracturación que sufre la corteza terrestre, producto del movimiento interno del magma.
Para entender mejor esto, partamos de esto. El núcleo de la Tierra está en estado de fusión, está a una temperatura de alrededor de 2000 grados centígrados. Ese calor intenso hace entonces que a medida que ascendemos hacia la corteza terrestre, el magma supercaliente asciende lentamente, y al ascender y topar con la corteza terrestre, entonces la ha fracturado en lo que se conoce como placas tectónicas, que son grandes fragmentos de la corteza terrestre, y más bien son placas que pueden tener 200, 300 kilómetros de espesor. Pero ante la enorme presión que ejerce el magma, entonces la corteza se ha fracturado, y entonces tenemos placas de diferentes tamaños. Hay placas enormes como la norteamericana, la euroasiática, la africana, la sudamericana, la del Pacífico, y hay placas que son más pequeñas como la placa del Caribe, que es donde está Centroamérica, y otras placas. Pero de las placas que nos rodean a nosotros, la placa que es más activa y la que tiene el movimiento más rápido en su desplazamiento es la placa de Cocos. Y justamente la placa de Cocos, en la zona que limita con la placa norteamericana en la parte de México, ahí es donde la velocidad de la placa de desplazamiento, lo que decía el geólogo español, ahí es donde la subducción es mayor, porque allí está aproximadamente unos 7 centímetros por año que la placa está empujando contra la placa norteamericana. Y el empuje es tal que incluso se ha formado una pequeña plaquita que le llaman plaquita Rivera en el Pacífico mexicano. Y por el otro lado está la placa de Nazca, que también es una placa que empuja muy fuerte contra Sudamérica. De ahí entonces, ¿por qué nos podemos explicar cómo la cordillera de los Andes ha adquirido la elevación que ha adquirido y por qué los terremotos tan violentos que sufre especialmente Chile? Entonces, en el sur de México es la zona de contacto entre la placa de Cocos y la placa norteamericana. Y allí entonces, en el territorio mexicano, hay una falla geológica que atraviesa el territorio de este a oeste, que es por donde corre el río Balsas. Y justamente al norte del río Balsas es donde está la llamada cordillera neovolcánica, que son todos estos volcanes, el Popocatépetl, el Orizaba, el Nevado de Colima. Entonces, todos esos volcanes también significan que allí hay una ruptura, y por esa ruptura está saliendo magma que ha formado estos volcanes. De tal manera que el sur de México también se explica por el empuje de la placa de Cocos, hace que el territorio del sur de México, sobre todo el suroccidente, sea muy montañoso. Y la zona de Guerrero, por ejemplo, es una región muy montañosa, la parte de Chiapas, y esa es la zona de mayor empuje, ¿ya? En donde se produce esto. La otra área de México para sismos es la zona de la falla de San Andrés, que pasa por el Golfo de California y luego entra a Estados Unidos. Pero, ¿por qué en el sur de México? Precisamente por eso, porque esa es la zona de contacto de la placa de Coco con la placa norteamericana. Bueno, para que usted, amigo televidente, tenga una mayor ilustración sobre la explicación de nuestros expertos invitados hoy en el foro de Canal 10, vamos a presentarle esta imagen sobre la ubicación de las capas tectónicas, particularmente en México. Nuestros expertos hoy, hay que decirlo, son las caras más visibles en materia de geografía y también en materia de geología. También es importante proyectarle a usted, amigo televidente, estas imágenes. Vamos a ubicar la imagen sobre la ubicación de las capas tectónicas en México, porque es interesante que usted en su hogar se ilustre con una imagen. José Jorge Escobar, de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, ustedes me imagino que a estas alturas ya han evaluado lo que ocurrió en México, particularmente, y le reitero la interrogante con la que empezaba el foro, ¿por qué México es pasto de terremotos? Bueno, es que estamos hablando aquí de un proceso global. Lo primero que hay que hacerse es ponerse, es un fenómeno a nivel planetario. Cuando se habla de fenómenos a nivel planetario, primero hay que desligarse de algunos conceptos humanos, como los periodos de tiempo. Para nosotros un periodo de tiempo de 50 años o de 60 años es un periodo de tiempo muy largo. A escala planetaria esos son periodos de tiempo muy cortos. Para que usted tenga una idea,
la Tierra se asume, ¿verdad?, que sus orígenes se remontan a 4.000 millones de años. Cuando usted ya está hablando de cientos de millones de años, se puede observar que la Tierra no es un planeta estático, es decir, no es que no cambia, está cambiando. Lo que pasa es que está cambiando a un ritmo tan lento que los humanos no lo podemos percibir. Las fuerzas que están actuando en el planeta son enormes. Usted puede decir que un camión de 5 toneladas hace una fuerza enorme, eso no es nada comparado con las fuerzas que se están produciendo a nivel planetario. Nosotros vivimos en la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra es una capita muy delgada comparada con el diámetro de la Tierra, que es muy fría. Dentro de la Tierra está muy caliente y nosotros vivimos en la parte fría. Esta parte es fría y es muy rígida, es lo que nosotros llamamos la corteza. Cuando se ejercen fuerzas sobre la corteza terrestre, que es una capa muy rígida y muy dura, la corteza soporta hasta cierto punto las fuerzas que se le están haciendo. Pero llega un momento en que la corteza misma ya no soporta más las fuerzas y se rompe. Cuando se rompe, libera energía en forma de lo que se conoce en ciencias como energía mecánica, o lo que se conoce en la población en general como el movimiento telúrico, ¿verdad? A esta rotura en la corteza terrestre es lo que nosotros le denominamos la falla geológica. Ahora, resulta que la corteza no es como la concha de una manzana, que es una sola concha, sino que es más bien, está dividida en segmentos, formando una especie de rompecabezas esférico. Está formado por piecitas, como que fuera un rompecabezas. A cada una de estas piezas se le denomina una placa tectónica, se le pone un nombre, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de las placas tectónicas, se habla de estas piezas de rompecabezas que forman la corteza. Estas placas tectónicas interactúan entre ellas, ya se están moviendo, debido a las fuerzas internas de la Tierra, se están moviendo, básicamente, y producen, o se tienen básicamente 3 tipos de zonas de contacto entre estas placas tectónicas. En el caso que nos compete en este momento, estamos hablando de que la interacción entre estas 2 placas, que son las que están produciendo los sismos, es una cosa que se conoce como la subducción. Los humanos vivimos en los continentes, a esto se le denomina corteza continental, ¿ya? A diferencia de lo que se denomina corteza oceánica, que sería el fondo del mar. Nosotros vivimos en tierra. Resulta que el fondo del océano, la corteza oceánica es más densa, o como dirían popularmente, es más pesada. Entonces, cuando estas 2 cortezas chocan, la más pesada, que en este caso sería, o la más densa, que en este caso es el fondo del océano, se está metiendo por debajo de la corteza continental. A este fenómeno se le conoce como subducción. Desde luego hay un choque ahí, y cuando se produce un choque, se rompe alguna parte de estas placas tectónicas, y eso libera energía. Esto es lo que sucedió en México, que estas 2 placas, la placa de Cocos, que es el fondo del océano, y la corteza continental, que es menos densa, que es lo que nosotros conocemos por México, la placa de Cocos se metió por debajo de México, y debido a estas enormes fuerzas una parte se rompió, liberando la energía, que es lo que básicamente, socialmente hablando, se conoce como un terremoto. ¿Y cuál es la evaluación que ha hecho el Departamento de Física de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre lo que ocurrió en México y por qué México, básicamente, Manuel Rodríguez? Bien, bueno, primero que no hay dentro de la comunidad científica ninguna sorpresa de que ocurra este sismo. O sea, esto no hay que tratar de buscar una explicación sobrenatural de por qué, o que fuera algo fuera de serie, sino que pues ya se conoce, como se hablaba antes, los biólogos, esta zona de todo el Pacífico de América, desde Alaska hasta la Patagonia, es una de las zonas de mayor actividad sísmica. Ya existe en el pasado reciente, de lo que tenemos registro los humanos, de que han ocurrido sismos de estas magnitudes, y pues México está dentro de esa parte, toda la parte del Pacífico, donde produce este fenómeno que se hablaba de la subducción. Una placa oceánica que se introduce por debajo de una placa continental,
en diferentes zonas, se mueve a diferentes velocidades, con diferentes ángulos, y eso produce que haya diferentes magnitudes. Por ejemplo, Alaska, Chile, se han producido sismos arriba de 9 de magnitud. En México, en Centroamérica, sismos de magnitudes 8 o 7, que ya tenemos registro. Entonces, México, debido a todo este fenómeno, es que se espera que ocurran estos fenómenos, han ocurrido y van a seguir ocurriendo, ¿verdad? Pero que la misma población mexicana tampoco fue una sorpresa, claro, sí, ya que no se tiene exactamente el momento en que va a ocurrir y el punto, siempre pues puede tomar desprevenido a algunas personas, pero en general la población está consciente de que está en una zona de actividad sísmica y pues muchas vidas, estoy seguro, se salvaron debido a esto, que ya saben qué procedimiento seguir, hacia dónde movilizarse y qué cosas hacer. Lo que llama la atención, Manuel, es que se produce cuando se cumplen 32 años de este terremoto que se presentó en 1985. Sí, es una fatídica coincidencia, diríamos nada más. Por ahí mencionaba al inicio de cosas que andan circulando en las redes sociales y que nos consultan. Se mencionaba inclusive la coincidencia con los huracanes que están afectando el Pacífico, ¿verdad? Que tampoco ninguno de esos dos fenómenos tienen algún tipo de relación, más que la coincidencia en cuanto al periodo, a las fechas. Pero pues es eso, una mala coincidencia para los mexicanos. Precisamente ese día por la mañana estaban haciendo un simulacro en conmemoración a este sismo de hace 32 años y horas después pues ya tuvieron que hacerlo real, ¿verdad? Pero pues no hay ninguna conexión. Profesor Carlos Héctor Savillón, ¿es normal que en 2 semanas se puedan presentar 2 terremotos en un solo país? Mire, estaba verificando anoche precisamente el monitor sísmico de América Central. Desde el 24 de agosto hasta ayer se han producido aquí en Centroamérica 254 sismos, más de 4 grados de intensidad. Solo el día de ayer ya se habían producido alrededor de 6. ¿Qué pasa? Que muchos de esos sismos no los sentimos, o se sienten los sismógrafos los perciben, los registran, pero la población en general no lo hace. Es más, aquí el domingo 17 hubo uno aquí en Honduras y nadie lo sintió. Entonces, la actividad sísmica en Centroamérica es bastante grande. Centroamérica es una zona activa en actividad sísmica, así es que ahorita posiblemente en este momento se esté produciendo alguno en algún punto, normalmente en el Pacífico, y de esos 254 sismos que le decía, la gran mayoría se produjeron en esa zona de México, porque estaba viendo la ubicación de todos ellos, y la gran mayoría, tal vez alrededor de 150, 160 por ahí, México, y en la zona del suroeste. Uno allá por Panamá, otro en la frontera para Costa Rica, Panamá, otro en las Antillas, pero el grueso de esos sismos ha sido ahorita. Hay mucha actividad en todo el cinturón de fuego que se conoce, que es todo lo que bordea el Océano Pacífico. Por ejemplo, en Japón ayer hubo un sismo bastante fuerte de 7 puntos y algo, y así por toda aparentemente, porque lo que explicaba el amigo aquí y lo que decía en la introducción, estas corrientes de magma ascendentes que vienen del núcleo hacia la corteza, por eso, y voy a hacer la aclaración, los volcanes, por ejemplo, ¿por qué un volcán puede pasar 50, 60, 80, 100 años tranquilo, sin ninguna actividad, y de repente entra en erupción y luego entra otra vez? ¿Por qué? Porque hay burbujas de magma que salen a la superficie, producen la erupción, y hasta que vuelve a subir otra burbuja de magma, vuelve a haber erupción. Pues en este momento, aparentemente, y los amigos sabrán mejor que yo esto, de repente hay mucho magma que está ascendiendo alrededor del cinturón de fuego, y eso explica entonces por qué tanta actividad en la zona de Japón, en la zona de Alaska, en la zona de Centroamérica, en la zona de Sudamérica, porque todos estos sismos, como bien lo explicaba él, es la acumulación de energía. Y esa energía, ¿por qué? Pues por ese magma ascendente, como está ascendiendo en magma, y son presiones enormes, no tenemos ni idea. Alguien que diga, ¿y por qué con una bomba de hidrógeno, por qué no desactivamos? Porque una bombita de hidrógeno le haría cosquillas, tal vez, en una falla geológica tan grande, por ejemplo, la que produce la falla de Nazca. Entonces,
¿Por qué tenemos esta actividad? Pues por eso, porque hay mucha actividad y el planeta Tierra es un planeta vivo, como le decía el amigo, vivo porque tiene una cantidad de energía. Solo en el caso de Marte, en el caso de la Luna, ¿por qué no hay sismos allá? Porque son planetas que ya se enfriaron completamente su interior. En cambio, la Tierra, su interior está completamente activo, temperatura de 2000 grados, una temperatura que ningún elemento, ningún material en la Tierra lo pueda resistir, se tiene que fundir necesariamente. Y ese calor intenso del interior de la Tierra es lo que genera toda esta actividad, es lo que genera el magnetismo terrestre, lo que genera la fuerza de gravedad también. Vamos a hacer la primera pausa comercial, pero antes le informo de que estas son las dos imágenes, la de 1985 y la de el martes, lo que está ocurriendo en estos momentos en México, ya con las obras de rescate. En su margen derecho tiene lo que ocurrió en 1985, ya con las obras de rescate que hacían los diferentes cuerpos de socorro, y en la margen izquierda usted tiene lo que está ocurriendo actualmente con las obras de rescate del terremoto del pasado martes. Antes de irnos a la siguiente pausa comercial, les dejo ya planteada la interrogante: ¿por qué no funcionaron los sistemas de alerta en México? También, ¿se pueden predecir los terremotos? De esta forma nos vamos a la primera pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Por primera vez en Honduras, inicia la gira de Banco Atlántida y Grupo Flores para que elijas el vehículo que quieras con el Gran Atlántida Road Show. Viajaremos por todo el país con el auto ideal para ti, con los mejores beneficios y condiciones preferenciales. Adquiérelo ya con tasa desde el 12.5% hasta 72 meses plazo y desde 10% de prima. Espéralo muy pronto en tu ciudad con las mejores marcas y modelos de mercado de Grupo Flores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 fue patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. Por primera vez en Honduras, inicia la gira de Banco Atlántida y Grupo Flores para que elijas el vehículo que quieras con el Gran Atlántida Road Show. Viajaremos por todo el país con el auto ideal para ti, con los mejores beneficios y condiciones preferenciales. Adquiérelo ya con tasa desde el 12.5% hasta 72 meses plazo y desde 10% de prima. Espéralo muy pronto en tu ciudad con las mejores marcas y modelos de mercado de Grupo Flores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Necesito un préstamo personal. La graduación de José. Ay, todos los otros pagos. Con todos los productos y beneficios que te ofrece el RAP, sí puedes cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Y a las mejores tasas de interés en Honduras. RAP, construyendo tu futuro. Comprometidos con la educación, comprometidos con Honduras. La Universidad Metropolitana de Honduras presenta su nueva carrera, Licenciatura en Derecho. Obtén tu título en 4 años. A lo largo de la carrera de Derecho, tendrás prácticas supervisadas y experiencias en talleres de práctica procesal civil, laboral y administrativo y penal. Aprenderás las nuevas técnicas utilizadas en la sala de juicio oral y en el consultorio jurídico gratuito de la universidad. Matricúlate ya y disfruta de nuestros beneficios. Infórmate llamando al 2280-1111, extensión 116 y 189 o ingresa a la página web www.unimetro.edu.hn. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro. Nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos, y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños, por la mejor carretera de Centroamérica. La CA5, un orgullo para todos. Usted está viendo Foro Canal 10.
segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. A esta hora de la mañana yo le quiero consultar a usted. ¿Está de acuerdo usted en que se tipifiquen como actos terroristas las protestas sociales agresivas que dañen los bienes públicos y privados? Dos opciones, la opción A, que es el sí, y la opción B, que es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia es la siguiente sobre esta interrogante planteada hoy en Canal 10. Un 66.67% dice que sí, mientras que un 33.33% dice que no. A esta hora de la mañana aquí en su Foro Canal 10 vamos a hacer un breve alto en el tema que les hemos convocado para hacer un contacto en vivo e indirecto hasta la sede del Partido Liberal de Honduras, cuando el candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, está presentando la adhesión de 3 diputados del PAC, quienes dejan el PAC para sumarse al Partido Liberal de Honduras. En estos momentos hacemos este contacto en vivo e indirecto hasta el Partido Liberal en esta conferencia de prensa. Gracias. Buenos días, Eric Mejía, televidente de Foro Canal 10. El candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, anuncia estas 3 nuevas incorporaciones al Partido Liberal. Escuchémoslo y veámoslo a continuación. Es diputada, o era hasta ayer, diputada que resultó electa en las elecciones pasadas bajo el PAC, pero que hoy, a partir de hoy, abraza los colores rojo, blanco y rojo, acuerpándose en los principios e idearios del Partido Liberal. Jaime Nativí, de Libre. Maloy Portillo, líder de San Pedro Sula, que también estuvo en las filas del PAC en San Pedro Sula. Y Walter Vanegas, actual diputado del PAC en el Congreso Nacional y próximo diputado del Partido Liberal en el Congreso Nacional en Cortés. Quiero destacar que con Walter Vanegas se enciende en el departamento de Cortés una luz que se había apagado, pero que se enciende nuevamente con el Partido Liberal. Yo he enfatizado que recuperar el departamento de Cortés es fundamental para las aspiraciones del Partido Liberal en las próximas elecciones. Si ganamos Cortés, ganamos las próximas elecciones. Lo he dicho. Y la incorporación de Walter Vanegas a las planillas del Partido Liberal nos aseguran, nos acercan más a esa victoria. Lo digo hoy, Marlon Lara será el próximo alcalde de San Pedro Sula. Y el Partido Liberal va a ganar el departamento de Cortés y las próximas elecciones. Le cedo la palabra al ingeniero Yuri Saba, jefe de bancada, para que le dé la bienvenida de manera oficial a estos nuevos diputados actuales que se integran a la bancada del Partido Liberal. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, pueblo hondureño. Buenos días a los compañeros diputados, a los aspirantes a diputados. Para mí es un honor, en realidad, estar en la posición de jefe de bancada. Le agradezco a los compañeros por darme esa posibilidad. Desde que nosotros iniciamos la ruta de la jefatura de bancada,
con el abogado Mauricio Villeda como presidente del Central Ejecutivo, tuvimos la dicha de empezar a sumar compañeros que querían formar parte del Partido Liberal nuevamente. Recibimos una bancada con 27 diputados, con diferentes, y el día de hoy, quiero decirle al pueblo hondureño, tenemos una bancada de 32 diputados, el Partido Liberal. El Partido Liberal ha crecido y nuestra mayor virtud es que somos un partido horizontal, basado en ese horizonte, donde el compañero Walter Vanegas, donde la compañera Lilian Villator, donde Manuel Portillo, donde Jaime Nativí, poder opinar igualito que opina el jefe de bancada y igualito que opina el presidente del Consejo Ejecutivo. Esa es la grandeza del Partido Liberal de Honduras. Bajo esa minuta y esos estatutos es que seguimos creciendo. Seguimos creciendo no solo a nivel de diputados, estamos creciendo también a nivel de municipalidades. En la zona sur, nuestros candidatos a alcaldes del Cono Norte, todos fueron candidatos del Partido Libre. Retornaron a su casa. Esta es la casa del pueblo. Esta es la conferencia de prensa que a esta hora de la mañana se está dando en la sede del Partido Liberal de Honduras, cuando el candidato presidencial y presidente del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, está presentando las adhesiones de 3 diputados que salieron electos por el PAC, más un diputado al Parlacén que salió electo por el Partido Libertad y Refundación. Las imágenes de Canal 10 presentes en estos momentos en la sede del Partido Liberal de Honduras. Regresamos nuevamente aquí a su foro Canal 10 para seguir abordando el tema para el cual los hemos convocado hoy día jueves. Con el amigo de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, ¿por qué los sistemas de alerta no funcionaron el día martes en México? Sí, bueno, primero habría que entender lo que es un sistema de alerta, ¿no? Para muestras, el ministro comisionado Lisandro Rosales, desde ya hace algún tiempo, varios años, ordenó la instalación en Honduras, así lo tomó como un asunto personal, de una red sismológica en el territorio para el monitoreo de este tipo de amenazas del tipo sísmico. Las redes sismológicas son las que, digamos, se pueden utilizar como una especie de alerta ante sismos, pero no es una alerta como la mayor parte de la gente piensa. Como va a explicar mi compañero y amigo Manuel Rodríguez, los sismos no pueden predecirse, pero el problema es el siguiente. Cuando ocurre la red sísmica, esta red de sensores, que está distribuida en todo el país, comienza la detección. El problema es que como no se sabe a qué hora va a ocurrir, normalmente estos son sistemas automáticos que tienen incorporadas computadoras, software y un montón de instrumentación, y tienen que reconocer el patrón de qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces estos sistemas automáticos se confunden con ruido. Digamos, son tan sensibles que pueden detectar cuando una persona va caminando al par del sensor. Entonces tienen que esperar un momento a ver si es efectivamente una señal que proviene de un sismo o es una señal que es un ruido producido por un automóvil que está pasando, etcétera, etcétera. Eso significa que se están tomando su tiempo, por decir algo, que son segundos, ¿verdad? A veces hasta minutos, para saber si efectivamente está ocurriendo un sismo o no. Cuando se cumplen ciertos parámetros, entonces el sistema dice, está ocurriendo un sismo, y comienza el procesamiento de la información. Todo esto ocurre en tiempo real, 24/7. Comienza a recopilar la información de todas las estaciones y comienza a hacer el procesamiento, porque los parámetros que tiene que decir es de qué magnitud fue, a qué profundidad ocurrió, en qué lugar ocurrió. Muchas veces estas informaciones no se pueden obtener desde el principio, sino que hay que esperar, digamos, que el sismo haya ocurrido cierto tiempo para poder recopilar la información de todos estos datos, sin contar el tiempo de cómputo.
Entonces, normalmente un buen sistema, digamos, para obtener un parámetro fiable, estos sistemas automatizados se tardan, en el mejor de los casos, entre 5 y 10 minutos, ¿verdad? A veces, cuando el sismo es muy complicado, pudieran tardarse un poco más, 15, 20 minutos. 5 minutos, pero es 5 minutos después del inicio del evento. En sismología lo que se habla a veces, o de lo que se está trabajando, es de alertas de sismos, pero estas alertas lo que están tratando es de agarrar los primeros 10 segundos, por decir algo, de la información, que es muy poco, para tratar de ver si con esa información es posible lanzar una alerta de sismo y darle algunos segundos a la población para que salga. Yo he escuchado que en los mejores sistemas de alerta de sismos, el margen que se les está dando ahorita es como de 10 o de 15 segundos antes de la llegada del movimiento. 10 o 15 segundos, algunas personas pueden decir que es suficiente como por lo menos para llegar a la puerta, ¿verdad? Pero hay que recordar que estas ondas mecánicas, estas vibraciones, están propagándose a través de la corteza de forma muy rápida, en un promedio de, por decir algo, 8 o 9 kilómetros por segundo. Si el sismo, como en el caso de México, se produjo muy cerca de la población, simplemente la señal llegó demasiado rápido, es decir, la vibración llegó demasiado rápido, no dio tiempo a los sistemas para procesar, es decir, los sistemas se dieron cuenta ya muy tarde de qué era lo que estaba ocurriendo. Manuel Rodríguez, ¿qué papel juega el tema de la distancia? Por ejemplo, en este terremoto que se presentó el día martes, la distancia fue de entre 100 y 120 kilómetros, en comparación más distante con el que ocurrió en 1985, pero para la activación de un sistema de alerta ya José Jorge profundizaba sobre el tema de la magnitud, de la intensidad, pero el tema de la distancia, entre más distante o entre más cercano está, ¿qué provoca esto en la activación o no de un sistema de alerta? Bien, bueno, son muchas variables. También está la distancia horizontal del epicentro donde ocurre el sismo hacia el lugar, a la ciudad o el sensor, digamos, que recibe la señal, pero también depende de la profundidad a la que ocurre y la magnitud que tiene el sismo. Es decir, un sismo puede ser de una magnitud grande, pero a una profundidad muy grande, de 50, 70 kilómetros de profundidad, entonces la señal igual va a tardar un poco más de tiempo en llegar y la amplitud que va a tener es diferente. En cambio, un sismo puede ser muy superficial, 10 kilómetros, y ya no necesita ser una magnitud de 8, de como 7 ya es suficiente para causar una gran cantidad de daños, y la forma en la que se propagan estas ondas también cambia el comportamiento. Esto es parte de ese estudio que lastimosamente la sismología todavía está comenzando, ¿verdad? Este estudio, hay mucha por hacer, mucha teoría, gracias ahora con el uso de la tecnología, con modelos computacionales, están ayudando bastante y se ha avanzado en los últimos 20 años, mucho más de lo que se tenía en siglos anteriores, pero pues todavía estamos en ese proceso. Bueno, ya, como se dice, un sistema de alerta es un sistema de alerta, pero me decía ayer una compañera con la cual conversaba sobre el tema que hoy iba a plantear, y le comentaba a Manuel Rodríguez de que íbamos a profundizar sobre el tema del terremoto en México y los movimientos sísmicos en Honduras. Y me dice, pregúnteles si se puede predecir un terremoto. ¿Se puede predecir hoy? No. Bueno, predicción de terremotos, pues es algo de lo que hay una línea de investigación en sismología que está pues muy dedicada a esto. A tiempo atrás, por ejemplo, para hacer caso de otro fenómeno muy común, los huracanes. Ya se tienen, por ejemplo, ciclos, ya se ha estudiado y se tiene que en qué épocas del año ocurren huracanes. Inclusive se puede predecir con antelación qué cantidad de huracanes van a formar en el Caribe, pero esto debido a que tiene un comportamiento casi uniforme. Ahora con el cambio climático ha cambiado un poco ese comportamiento, pero aún así se tienen ya las variables o medidas de cómo va a producir. Con los terremotos, ¿qué sucede? Primero que las variables son muy complicadas, las placas que tienen velocidades diferentes, ángulos diferentes, repartidas por toda la Tierra. Entonces es muy complicado. Aparte que sismos grandes toma mucho tiempo en que la Tierra acumule energía para poder liberarla, ¿verdad? Por ejemplo, estos terremotos de magnitud 7, 8 ocurren en periodos de cada 30, 50, 100 años o inclusive más.
Entonces no hay suficientes en el registro para poder tener una buena estadística. Casos, por ejemplo, California, Estados Unidos, la famosa falla de San Andrés, estudios de un sismo que ocurrió en el 54 por ahí, luego ocurrió otro sismo en el 70, 72, pensaron en que había ya un periodo de recurrencia de 20 años, en el 90 se invirtió una gran cantidad de dinero en monitorear la falla, y pues pasaron los 90, 2000, por ahí de 2002 fue que ocurrió un sismo que ellos dicen que lo esperaban, pero quedaron esa duda, ¿verdad? Entonces ven que la naturaleza no se comporta tan lineal como nosotros quisiéramos, y pues es parte de lo que estamos. Hay algunas líneas, sí, de algunos parámetros geofísicos y geológicos que dan idea de que se podría avanzar en ese tema. Por ejemplo, para el sismo de, no del martes, sino el anterior en México, el 8.2, se observaron algunas luces en el cielo en el momento del terremoto. Eso es algo que se había observado ya en varios lugares, en Japón, en Rusia, algunos reportes inclusive en Nicaragua, alguna gente, que por ahí se ha ahondado un poco. O sea, hay una teoría de que previo a la ruptura del sismo, la corteza empieza a fallar, se liberan algunos gases que cargan la atmósfera de iones, y pues con la interacción del sol, del campo magnético, produce estas luces que es similar a la aurora boreal que se ve en los polos. Pero no se ocurre en todos los terremotos, se ha observado en algunos grandes, pero en algunos grandes no. Entonces hay partes de monitoreo, actualmente con el uso de los satélites, la tecnología de GPS, el estudio de estas señales, se está tratando de medir cuál es la carga que tiene de la carga eléctrica en la atmósfera, y poder ver previo a un terremoto si existe algún cambio, ¿verdad? Nosotros, inclusive aquí en el país, hay algunos aparatos de este tipo que están monitoreando, pero pues tenemos que esperar a que ocurra un terremoto para poder saber si hay algún parámetro que nos pueda indicar algún tipo de alerta. Profesor, usted apuntaba sobre el tema de las réplicas que se dan producto después de un terremoto, pero también partiendo del tema del sistema de alerta, y también si se puede predecir o no un terremoto, le consulto, pequeños movimientos sísmicos no nos pueden anunciar de que posiblemente en el corto y mediano plazo se va a presentar un terremoto en un país. Bueno, aquí hay varias cosas, y ampliando lo que decía el licenciado Rodríguez. Primero, incluso la conducta de animales también se ha observado en algunos lugares que los animales pueden estarnos avisando. El caso de las gallinas, el caso de los caballos, los perros. Allá en China, por ejemplo, hay toda una cultura que la población ha desarrollado, que esto les está indicando la posibilidad de un terremoto. ¿Y cuál es ese comportamiento de los animales que nos podrían estar avisando? Bueno, que se ponen una conducta normal, que corren o que están como en alerta, algo así, ¿verdad? Es algo que ya se está estudiando también, ¿verdad? Pero científicamente no se ha comprobado. Pues no, pero lo que decía él, ¿verdad? Por ejemplo, esas luces que se vieron en el cielo, son indicadores, son cosas que es que hay otro problema. Los huracanes y todos esos fenómenos atmosféricos ya se pueden predecir, porque la atmósfera, de todos los componentes naturales de la Tierra, la atmósfera es la más estudiada, porque hay observatorios atmosféricos en barcos, en los aviones que andan en el cielo, todos andan reportando información atmosférica. Entonces, son miles y miles de datos que se generan a cada instante con respecto a la atmósfera. Pero en el caso del interior de la Tierra, todo esto es indirecto, son instrumentos, a través de instrumentos. No podemos entrar allá al interior de la Tierra a 5, 10, 20, 50 kilómetros y ver cómo se está comportando el interior. Por lo tanto, la predicción de terremotos es mucho más difícil, requerirá de mejor y mayor tecnología para poderlo predecir. Ahora bien, pero hay otro detalle. El establecimiento de una red sismográfica, por ejemplo, es muy positivo, porque esta red está trabajando 24/7, como dijo él. A cada instante está registrando cualquier pequeño movimiento que se produzca, y entonces ya uno puede saber con anticipación la probabilidad. Si usted me pregunta a mí, ¿dónde se espera que ocurran terremotos en Honduras? Pues después la zona sur, la zona occidental o noroccidental, zona y la zona de Islas de la Bahía. Son las zonas en donde yo esperaría que se va a producir algún terremoto en algún momento. Por lo tanto, a nivel de planificación, por ejemplo, de alertas, ya Copeco sabe que la probabilidad es mayor allá que en Gracias a Dios.
Por lo tanto, si se van a establecer códigos antisísmicos en el país, ¿cuáles son las zonas que preferentemente deberían hacerlo? Pues la zona sur, noroccidental, la zona de Islas de la Bahía. Para eso nos sirve entonces toda esta información. Y la otra cosa, entre más sismos pequeñitos se producen mejor, porque son formas de estar liberando energía de la Tierra. Se va liberando y va liberando. Eso no significa que no se vaya a producir uno grande, pero lo que decía él, 30, 50, 100 años, posiblemente, vaya, el caso de México, 32 años después o 35 años después vino a producirse. Pero ya México sabe que el sur de México es donde ellos deben esperar que se produzcan este tipo de terremotos. Y esto lleva a otro punto. Desgraciadamente, los humanos no vamos a vivir a zonas donde hay riesgo. Por ejemplo, Ciudad de México no debería estar donde está. Si lo pensamos de manera lógica, no debería estar ahí. Los mexicanos deberían tratar, como hizo Brasil, por ejemplo, que movió su capital a Brasilia, pero con otros objetivos, no por ir huyendo de los fenómenos naturales. Pero en el caso nuestro, si fuéramos más racionales, es decir, movamos a la gente, induzcamos a la gente que se vaya a vivir a zonas donde hay menos riesgo. En el caso de Tegucigalpa, evitemos que se urbanicen zonas de riesgo, como el Reparto, como el Chile. Saquemos a la gente de ahí y llevémosla a que vaya a vivir a zonas de mayor seguridad. Planificando a futuro, pensando en 50, 100, 200 años adelante, eso es lo que deberíamos proponernos, ¿no? Bueno, hoy el terremoto en México es la noticia internacional del momento, y los movimientos sísmicos también en Honduras, porque hay que prevenir, pero tampoco sin alarmar. También el tema político y el tema de la seguridad siguen siendo noticia en Honduras. En este momento vamos, con el permiso de ustedes, amigos, vamos a hacer un contacto en vivo en directo con nuestro compañero Nelson Flores, quien nos informa de que hay operativos a esta hora de la mañana en Ciudad España. Buenos días, Nelson Flores. Adelante, Nelson. Bueno, esta hora de la mañana, desde muy temprano, justamente había mucha acción aquí. Sin embargo, pues a esta hora ya han transcurrido algunos operativos en el sector de Ciudad España. Muy temprano de la mañana, a eso de las 6 de la mañana, se hizo presente el 4º batallón de la Policía Militar de Orden Público. Se registran ya algunas capturas en Ciudad España. En cada uno de las cuadras de este sector hay presencia policial, hay un comando, un convoy que llegó aquí con alrededor de 60 efectivos de la Policía Militar, atendiendo una serie de denuncias de tráfico de drogas, así como integrantes de pandillas que viven en este sector de Ciudad España. Pudimos observar también muy temprano cómo se registraban al menos unas 10 capturas muy temprano de esta mañana aquí en Ciudad España, cuando ustedes están viendo en sus pantallas parte de lo que queda aquí de este operativo que aún se encuentra en Ciudad España. También se han movilizado en el sector de los accesos a esta zona populosa. Se están bajando a pasajeros de los buses, están registrando, haciendo un registro minucioso de muchos de estos autobuses. Esto en base a una serie de denuncias de asaltos en los buses y la zona, el sector que se ha vuelto altamente conflictiva, y esto es parte de los operativos. En este sector donde estamos justamente caminando aquí en esta colonia, en esta zona, hay integrantes de instituciones del Estado de Seguridad realizando una serie de esta es la Fuerza Nacional Antiextorsión, que se encuentra aquí en la PNA, también atendiendo una serie de denuncias en base sobre extorsiones en esta zona de la capital, que es en la periferia. Tenemos que mencionar que bueno,
presenta desperfecto técnico la unidad móvil de Canal 10 en estos momentos cuando se realizan operativos de parte de la Policía Militar del Orden Público a la altura de Ciudad España. En estos momentos, en materia de seguridad de la Policía Militar del Orden Público realizando operativos, ahí está nuestro compañero Nelson Flores. Retomamos el tema para el cual hoy los hemos convocado en su foro Canal 10. José Jorge Escobar, ¿un terremoto puede provocar la erupción de un volcán? Bueno, primero tendríamos que preguntarnos qué clase de terremoto, ¿verdad? Resulta que se distinguen básicamente en sismología dos tipos de terremotos, los que son producidos en la frontera de placa y los que son intraplaca, ya en la mera corteza. La subducción, que es esa parte de cuando el océano, el fondo del océano se mete debajo de la corteza continental, a medida que profundiza dentro de la Tierra, se va calentando más, porque dentro de la Tierra está muy caliente. Entonces llega un momento en que ese fondo del océano comienza a derretirse debido al calor y comienza a generar como burbujas de material caliente que van subiendo y al final llegan a la corteza continental y esas burbujas comienzan a traspasar, por decir algo, la corteza continental formando los volcanes. Entonces normalmente lo que la gente mira es que donde hay volcanes hay terremotos y entonces asocian los terremotos con los volcanes. Pero en estas zonas de subducción realmente los volcanes y los terremotos son producidos por la subducción. Se ha encontrado que los terremotos efectivamente son capaces de producir, los volcanes son capaces de producir terremotos o eventos sísmicos, pero estos eventos sísmicos son de una magnitud relativamente pequeña, 3.5, 4. En ingeniería estructural se asume que un sismo ya de 4.5 es dañino. Los sismos que producen los volcanes no son muy grandes. Los volcanes tienen otros peligros, el magma, los gases, la lava, etcétera, etcétera. Los invito a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos nos vamos a concentrar con el tema Honduras. Los sismos en Honduras y las fallas partiendo de la ubicación de las capas tectónicas. De esta forma nos vamos a una segunda pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Hay momentos que te cambian la vida. Pero hay otros pequeños momentos que pueden cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Cero imprudencias, más seguridad. No utilice su celular cuando maneje. Por su vida, la de sus hijos y la de los demás. Un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hay momentos que te cambian la vida. Pero hay otros pequeños momentos que puedan cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Cero imprudencias, más seguridad. No utilice su celular cuando maneje. Por su vida, la de sus hijos y la de los demás. Un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Bueno es poder responder a ese WhatsApp. Súper bueno es poder chatear ilimitado, enviar fotos, caritas, memes, voice notes, videos. Bueno es tener saldo para compartir las buenas noticias. Súper bueno es tener suficiente saldo para compartirlas con tu familia, amigos, cuñada, comadre. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo. Con WhatsApp chat ilimitado, megas de navegación, minutos de Tigo a Tigo, un amigo favorito y saldo para hablar y mensajear. Pídela ya en pulperías y puntos Tigo. Nada te rinde tanto como la super recarga de Tigo. Tigo me llega. Alexis García es un hombre de trabajo y luchador. Él siempre ayuda a los pobres de mi pueblo, sí señor. Soy Alexis García. Voy de la mano de Dios en la casilla 51 al Congreso Nacional. Vamos por más cambio, vamos en la 51, marca la 51 y vota por mí.
Ya la gente lo eligió en Rey Toca y Manaita. Alexis García, diputado, marquen las 51. Alexis García, diputado. En Empresa Energía Honduras seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato, a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país día a día al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica. Reportes y orientación marca gratis desde el celular 118 o 2276-4370. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. En Empresa Energía Honduras trabajamos para ti. ¿Saben cómo es que estoy aquí? Disfrutando de ser billetudo todo el año. Por cada 40 lempiras de compra en la diaria más uno o próxima, en tu boleto podrá aparecer un cupón con uno de los 1000 códigos diarios. En el sorteo de las 9 p.m, el código ganador será el número sorteado de la diaria más uno. Si tienes ese código ganador, gozarás de 10.000 lempiras cada mes por un año. La diaria, sueña y gana. Porque los nuevos profesionales que se forman en el exterior presagian que Honduras será pronto un país con mentalidad diferente. Banco de Occidente presenta la Honduras que viene. En el mundo de la música también tenemos protagonistas para la Honduras que viene. Oscar Rosignoli es el máximo exponente en Estados Unidos, específicamente en Nueva Orleans, donde estudia 2 maestrías, una en estudios de jazz y la otra en composición. Pues a medida fui aprendiendo más y creciendo y miraba cómo estaba el ambiente acá, pues siempre había visto como un lugar donde yo podía crecer. Siempre ese ha sido mi objetivo, pues crecer y conocer músicos con los que me gustaría tocar. Este reconocido músico hondureño desde muy pequeño ya tenía definido su destino. A su corta edad ha recibido importantes reconocimientos y su pasión por la música lo ha convertido en un profesional muy cotizado. Un poquito culpable de sentir que la gente dice, oh, nunca había escuchado un jazzista de Honduras, a veces, lo cual tal vez no sea cierto, pero la gente a veces dice, sí, son de Honduras. Y no, muy contento de representar a mi país, por supuesto. No cabe duda, Oscar Rosignoli es un protagonista del futuro de Honduras. Yo quiero sorprenderla. Yo quiero un busito para entregar mis pedidos. Yo quiero un carrito para ir a la universidad. Para el auto que quieres, las mejores condiciones de financiamiento solo en Bancoppy Auto. Yo fui a Banco de Occidente y hoy tengo el auto que quería. ¿Y tú? ¿Cuál quieres estrenar? Banco de Occidente. Usted está viendo Foro Canal 10. El segmento de Foro Canal 10 es presentado por Banco Ficosa. A esta hora de la mañana yo le quiero consultar a usted, amigo televidente. ¿Está de acuerdo usted en que se tipifiquen como actos terroristas las protestas sociales agresivas que dañen los bienes públicos y privados? 2 opciones. La opción A es el sí y la opción B es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Antes de finalizar el tema de México y concentrarnos con Honduras, le consulto a Manuel Rodríguez. ¿Por qué en el año del 85, cuando las principales consecuencias tuvieron como epicentro el Distrito Federal, las consecuencias dejaron a 10.000 personas muertas? ¿Y por qué en este terremoto del pasado martes los muertos solamente están superando los 230? Con esto yo no es que quisiera que hubieran más muertos en México, pero es oportuno preguntarnos por qué, si en el 85 hubieron 10.000 muertos, ¿por qué ahora solamente 234, que son los que se están cuantificando hasta el momento, cuando la magnitud en el 85 fue de 8,1 y el del martes fue de 7,1? Matemáticamente estamos hablando de una distancia de 1. ¿Por qué, Manuel Rodríguez? Bien, ahí son las condiciones locales de la Ciudad de México, o sea, la naturaleza de donde está construida la ciudad es sobre un lago que se ha rellenado, entonces toda esa cantidad de sedimentos provocan algo que se conoce como efecto de sitio, es decir, que en ese lugar llegan las ondas sísmicas producidas por el terremoto y se amplifican.
y eso fue el efecto que sucedió en 1985. Las ondas de un terremoto muy distante, más distante que el que ocurrió el martes de la Ciudad de México, las ondas llegaron a ese lugar por ese efecto geológico, se amplificaron, pues causando más daños. A esto sumado también la naturaleza de las construcciones en los edificios que entraron en resonancia, es decir, empezó a oscilar y porque la frecuencia del terremoto era la misma frecuencia de la construcción, tal vez no construidos debidamente para ser sismos resistentes, por eso fue la gran cantidad de muertos. Ahora vemos que 32 años después México pues estableció un código de construcción, las nuevas construcciones deben de cumplir y son muy rigurosos con eso, y ahí vemos el resultado, ¿verdad? Que aun y cuando 250 muertos es una cantidad considerable y muy lamentable, pero vemos que una disminución de 10.000 a 250 que ha servido pues tomar en cuenta esto, poner muy rigurosas las construcciones, y es algo que se debe admirar y pues tratar de imitar en nuestro país, ¿verdad? Hay otros lugares, Chile, que hablábamos, Chile, que es el país donde ocurren en Latinoamérica los sismos de mayor magnitud, sismos de arriba de 9, también tiene unos códigos de construcción, naturaleza, que ocurren sismos. Hace un par de años ocurrió un sismo de 7, casi 8, y hubieron pocos daños, de pocos muertes y pocos daños que muy rápidamente en semanas ya estaba recuperado debido a esto. José Jorge tiene un comentario al respecto sobre esta interrogante que le planteaba también a Manuel Rodríguez. Sí, realmente lo que él dice todo es correcto, solo quería hacer la observación de que cuando se habla de una diferencia de una unidad en magnitud, cuando se dice que uno fue de 7 y el otro fue de 8 y uno parece muy poco, pero realmente es una escala logarítmica, entre 7 y 8 es 10 veces, o sea que el de 8 es 10 veces más grande que el de magnitud 7, porque es una escala logarítmica. Ok, oportuno también ese punto. Los invito ahora a que nos concentremos en el caso de Honduras, los movimientos sísmicos. Vamos a proyectarle a ustedes estos dos mapas sobre la ubicación de las capas tectónicas partiendo del mapa Honduras. José Jorge Escobar, de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Bueno, antes, profesor, usted nos estaba hablando sobre los movimientos que se han dado producto de esta ubicación, de esta capa tectónica. Básicamente, en un minuto, si me puede describir el mapa que estamos observando en estos momentos. Sí, justamente es lo que hemos venido hablando. Mire, usted ven en la costa del Pacífico, ve una tonalidad más oscura en el mar. Esa es la fosa de Mesoamérica, o sea, esa es la zona de subducción de la que han estado hablando los compañeros. Allí es donde la placa de Cocos, que es en la esquina izquierda, inferior izquierda del mapa, esa placa oceánica se está metiendo debajo de la placa del Caribe, que es donde está Centroamérica. En esa zona de subducción, lo que explicaba él, es justamente donde se está produciendo la placa oceánica, o sea, el fondo del mar, no el agua del mar, sino que debajo del agua del mar, la capa de roca que forma el fondo del mar es más densa, y por lo tanto a medida que se mete en el manto, que es la capa inferior o que sigue después de la corteza terrestre, allí la temperatura anda en 300, 400, 500 grados, entonces la roca empieza a fundirse nuevamente. Y por esa razón es que en esa zona, en el producto del empuje, a lo largo de toda la costa del Pacífico de Centroamérica es donde están todos los volcanes activos que hay. Ahí es donde se produce toda la mayoría de los sismos. Y la zona entre Guatemala y México, ahí es donde la placa de Cocos está haciendo su mayor empuje, donde el empuje de la placa de Cocos es más fuerte. Por lo tanto, la zona de México, Guatemala, México, sur de México, allí es donde existe mayor actividad sísmica. Por eso le decía que de los últimos 254 sismos que se han producido del 24 de agosto a la fecha, la gran mayoría se han producido en esta zona. El pasado 7 de septiembre, cuando se presentó el primer terremoto en México en este mes de septiembre, inmediatamente el sistema de alerta de COPECO alertó sobre la posibilidad de la presencia de un tsunami en el Pacífico. ¿Qué efectos o qué consecuencias provoca la presencia de un terremoto en la posibilidad de que ocurra un tsunami, amigo José Jorge? El sismo de México, el último sismo de México, no tenía posibilidades de producir un tsunami. Los sismos que son capaces de producir tsunamis son los que se producen en el mar o cerca de la costa.
porque lo que se necesita para generar una ola de tsunami es que haya una variación del fondo del mar que levante una columna de agua. En este caso, el sismo de México fue muy dentro de México, lejos de la costa y relativamente profundo, más de 50 kilómetros de profundidad. Entonces no tenía ninguna posibilidad de generar una ola de tsunami. Ok, ahora abordemos el tema particularmente de Honduras. Vamos a presentarle los dos mapas donde se detalla la información sobre Honduras y la ubicación de las diferentes capas tectónicas. José Jorge, ustedes como la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, a través de un diario escrito hoy, prácticamente en materia de prevención, dicen, hay 4 zonas en Honduras que pueden ser vulnerables a la presencia de un movimiento sísmico. Si me puede detallar sobre esto. Bueno, realmente hay más de 4 zonas. El problema es que quienes se están produciendo los sismos son fallas, que son fallas en la corteza terrestre. Cada falla puede potencialmente generar un sismo. La magnitud del sismo que se genere depende mucho de la longitud. Lo que sucede es que para tener una caracterización del país, se calcula lo que se denomina la amenaza sísmica. La amenaza sísmica es un proceso complejo en el cual se caracterizan potencialmente zonas sísmicamente activas, se calcula su peligrosidad, etcétera, etcétera, y se calcula un mapa. Este es un mapa para que las personas tengan una idea, ¿verdad?, de cuáles son las zonas más amenazadas. Pero normalmente cuando uno habla de zonas tan grandes es porque vino de un mapa de aceleración. ¿Por qué de aceleración? Porque en ingeniería normalmente los edificios están diseñados para resistir mucho las fuerzas verticales. Usted le puede ir añadiendo pisos y tienen mucha resistencia a las fuerzas verticales. En amenaza sísmica se trabaja con aceleraciones horizontales porque normalmente son las que ponen en fuerzas cortantes a los edificios, y ese es un parámetro, digamos, que se usa como un estándar de sismología para definir la amenaza. Manuel Rodríguez, si nos puede describir el mapa que estamos observando ahorita, la ubicación de las diferentes placas y también dónde básicamente son las zonas más vulnerables. Bien, aquí hablábamos de esa interacción de 3 placas específicamente aquí en norte de Centroamérica, Honduras, hacia la parte izquierda donde aparece la fosa mesoamericana. Ya mencionaba, ¿verdad?, el contacto entre la placa de Cocos y la placa de Caribe, la placa oceánica, subduciéndose por debajo de la placa continental Caribe. Y hacia el norte tenemos la interacción entre la gran placa norteamericana y la placa de Caribe. Por ejemplo, en ese borde de placas fue donde ocurrió el sismo del 2009 al norte de Roatán, debido a esto. Entonces tenemos fuentes sísmicas o que pueden producir sismos que nos pueden afectar en el país. Tenemos principalmente a lo largo de toda esa fosa mesoamericana, la zona de subducción, donde ocurren sismos de magnitudes muy altas, afectan directamente a El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Y nosotros, por nuestra ubicación geográfica, un poco más alejados, pero igual en cierta medida, ¿verdad?, Choluteca, se sienten sismos en los departamentos del sur. Luego, lo mencionado hacia el norte, ese contacto entre Norteamérica y el Caribe también produce sismos de magnitudes arriba de 7. Tenemos ese sismo de Roatán. En 1976 ocurrió un sismo sobre la falla de Motagua, en la frontera Guatemala-Honduras, que causó pues arriba de 20.000 muertos en la región, que eso también es otra de las fuentes de más peligrosidad. Pero alejado de esos puntos, debido a esta configuración de las placas, el movimiento que tiene Norteamérica relativo con el Caribe y algunos procesos geológicos, ha dado origen a una gran cantidad de fallas que se extienden desde Guatemala, a la ciudad de Guatemala, hacia el occidente de Honduras, y terminan por ahí del centro, Comayagua, Francisco Morazán Cortés, en algo que se ha conocido desde hace algunos tiempos como la Depresión Central, que en verdad son una cantidad de valles con ciertas características. Tenemos el Valle de Sula, el Valle de Comayagua, que aparece en un valle en medio de montañas, debido a un proceso que se conoce como extensión, es decir, a ambos lados de ese valle hay fallas normales activas que pueden producir sismos. El Valle de Sula, algunos otros valles pequeños en el occidente, como el Valle de Jesús de Otoro, Cucuyagua, y por ahí una gran cantidad de fallas que pues no pueden producir, o no se espera que produzcan magnitudes 7, pero sí magnitudes 6, inclusive ha ocurrido, ya se ha registrado en Comayagua.
que pues también nos dejan una zona de un alto riesgo, ¿verdad? Ya hacia Olancho, gracias a Dios, tenemos por ahí en una línea punteada que es la falla de Guayape, que es una falla que según los registros geológicos fue una gran actividad en el pasado, desplazamientos de varios kilómetros indicando que tuvo mucha actividad, aunque en el periodo cercano pues no ha presentado una actividad sísmica, pero no podemos descartar de que esté completamente inactiva. Podría ser que, mencionaba los periodos de retorno, puede ser que estemos en un periodo de calma, pero que esa falla también podría empezar a producir algún tipo de actividad. Bueno, básicamente estamos observando la ubicación de estas tres placas, la de Norteamérica, la de Mesoamérica y también la del Caribe. ¿Cuál es la que se mantiene más activa, profesor? La de Cocos. ¿La de Cocos? Sí, la de Cocos, esa es la más activa, de las más activas en el mundo, Nazca, Cocos, y allá por Japón la del Pacífico empujando contra Asia. Donde se dan los terremotos más violentos es porque ahí donde el movimiento de placas en la subducción es más. Lo mismo pasa en el caso de la India contra Asia, pues esos terremotos que se dan en la zona del Tíbet, en la zona de Afganistán, allí son terremotos violentos también, porque la placa de la Indo-Pacífica, ¿sí? O Indo-Australiana están empujando muy fuerte. Cuando usted me dice que la placa más activa es la de Coco, entonces es por eso que Nicaragua es el país donde se mantiene la mayor cantidad de movimientos sísmicos en Centroamérica. Sí, precisamente, mire, fíjese usted, esa como sierra que se le ve ahí en el mapa, esa es la subducción. Entonces, por eso, toda la zona de Guatemala, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, es una zona de actividad sísmica, pero la mayor actividad está en la esquina noroccidental, que es la de El Salvador, Guatemala, México. Ya Panamá, Costa Rica es un poquito menos, aunque siempre hay actividad allí, ¿verdad? Retomemos y observemos el primer mapa, compañeros, porque es interesante que nos explique José Jorge. Hay dos palabras que son similares, pero con diferentes conceptos. Una cosa es la amenaza y otra cosa es la vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿cuáles son los departamentos, tal y como lo describía Manuel Rodríguez, los departamentos que están más amenazados y cuáles son los departamentos que se presentan más vulnerables al momento de presentarse movimientos sísmicos? Sí, bueno, está establecido que el 90 o el 95% de la sismicidad del mundo sucede en las fronteras de placa. Entonces la pregunta aquí sería ¿qué tan cerca estamos de una frontera de placa? Como se ha estado discutiendo en la clase, básicamente tenemos dos fronteras de placa, una que viene del norte de las islas de la Bahía, que era la que describió Manuel, y se adentra a Guatemala. Esa es una frontera de placa, ¿verdad?, de una falla transcurrente. Significa que, por definición, es una zona sísmicamente muy activa y, por lo tanto, los departamentos que están cerca de frontera con Guatemala, incluyendo Islas de la Bahía, están bajo la influencia de esta frontera de placa. Y en el sur tenemos otra frontera de placa, que es la que hemos estado hablando, es la zona de subducción. Desde luego los departamentos que están al sur de Honduras son los que están más propensos. Después, digamos, en un rango intermedio estarían los del centro de Honduras, no ya por las fronteras de placa, sino por lo que describía Manuel, que era la depresión central, que es un proceso de extensión, ¿verdad? Honduras se está como abriendo, pero aquí debo admitir, ¿verdad?, que cuando la gente piensa cuando uno le dice que se está abriendo Honduras, significa que mañana va a aparecer un hoyo enorme, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de un proceso que se tardan millones de años, ¿verdad? Probablemente los hondureños no vamos a existir para cuando esto suceda, pero se está abriendo muy lentamente, es decir, se está formando una depresión ahí y eso es generadora de sismos. Ya para la parte de Olancho y gracias a Dios, ya son pocas las fallas y como decía Manuel, ¿verdad? De hecho, él hizo un estudio sobre mapear qué tanto se estaba moviendo esta zona de todo el país, ¿verdad? Y en particular hizo un trabajo sobre la falla del Guayape, por eso le estaba comentando al respecto, acerca de, hay una discusión todavía académica terrible, ¿verdad?, acerca si esta falla del Guayape está activa o no está activa, porque en el caso de que esta falla estuviera activa sería un peligro muy grande para Honduras, ya que tiene una longitud aproximada de 250 kilómetros
Eso significaría que si se rompiera toda su longitud a los 250 kilómetros, podría generar un sismo de magnitud 7 en territorio nacional superficial, ¿verdad? Algo así como lo que le pasó a México. Estamos hablando de la falla de Guayapé. De la falla del Guayapé, es correcto. Entonces es importante caracterizar, ¿verdad?, esta falla del Guayapé para saber si está activa o no está activa. Lo que sucede es que ahí hay que instrumentalizar la zona y es complicado, ¿verdad?, porque es la Mosquitia, hay muchos problemas de inseguridad, se roban las estaciones a veces. No sé para qué alguien se robaría una estación sísmica, ¿verdad?, si no le sirve absolutamente para nada, pero igual se la roban. Tenemos muy pocos instrumentos ubicados en esta zona, entonces, como decía Manuel, ¿verdad?, hay una duda académica, hay una duda sismológica de si esta falla, que es tan larga, está activa o no está activa. ¿Y cuáles son los departamentos menos amenazados por un movimiento sísmico en Honduras? Los que están justamente por esta zona, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, casi toda la Mosquitia, ¿verdad? ¿Los menos amenazados? Los menos amenazados, sí. Y en el caso de Francisco Morazán y Cortés, que es donde se concentra el mayor dinamismo económico y la mayor cantidad de población. Tienen una amenaza considerable porque estamos en la depresión central, ¿verdad? Y se producen sismos, ya en los catálogos ya se mencionan sismos que han ocurrido, sismos de magnitud 5 y 6 en toda esta zona, ¿verdad? Un sismo de magnitud 5 no es tan grande como uno de 7, ¿verdad? Dijimos que era una escala logarítmica, pero recuerde que tampoco se requiere un sismo muy grande para botar algo que está mal construido. Si usted tiene un sismo de magnitud 5 bien ubicado y las obras de infraestructura están mal hechas, muy probablemente, a eso se le conoce como vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Qué tan vulnerable es la sociedad en ese momento? Pudiera ser un riesgo muy alto. Manuel Rodríguez, y en estos momentos, ¿qué está pasando en el tema de movimiento sísmico? Ya el profesor nos adelantaba de que se han presentado más de 200 movimientos sísmicos, pero que con una menor intensidad, por la cual los hondureños básicamente no los hemos sentido. ¿Está activo ahorita estos movimientos sísmicos? Sí, la actividad, como decía, no es ninguna sorpresa de que en esta zona ocurra un sismo. Sabemos que están ocurriendo, muchos de ellos imperceptibles para las personas, por eso no se reportan. Mencionaba el sismo precisamente que ocurrió el fin de semana, cerca de Gracias, que muy poca gente lo reportó debido a su magnitud, pero eso nos viene a recordar de que estas son zonas activas y que pues eso, ¿verdad? Podemos esperar que ocurra algún sismo. No esperamos magnitudes arriba de 6 en ningún lugar del interior del país, podríamos decirlo, pero sí, un magnitud 5 puede ser suficiente para que deje caer una casa que esté mal construida, por ejemplo una casa de adobe que no sea de concreto. Y específicamente tenemos, hablando de la vulnerabilidad, ¿verdad? Quería comentarles, solo recordar un poco más bien el sismo del 2009, que a pesar de que su epicentro fue más de 200 kilómetros de la costa hondureña, vimos daños considerables en la costa norte, bueno, Moa, Puerto Cortés, casas totalmente colapsadas, en el Valle de Sula, el puente de la Democracia que se cayó y semanas después se cayó otro puente, edificios fueron dañados en San Pedro Sula, a pesar de que estaba a una distancia considerable. Aquí entra en juego también el efecto que mencionaba de la Ciudad de México, los efectos de sitio. Eso es un valle donde los ríos han ido a depositar una gran cantidad de sedimentos, de arenas, y se ha construido encima de esas arenas, y tal vez no con las condiciones que se deben de construir, ¿verdad? Tomando en cuenta este fenómeno. Entonces eso vuelve tal vez a San Pedro Sula un lugar algo vulnerable, ¿verdad? Y que se debe tomar en cuenta para las construcciones. Bueno, previo a este foro estuve leyendo sobre las características geomorfológicas que presenta Honduras, y partiendo de ese punto, Manuel Rodríguez, lo que está ocurriendo en México, pero en Honduras, ¿bajo qué suelo estamos construyendo hoy? Depende de la zona. Sí, depende de la zona, ¿verdad? Hay una gran cantidad de montañas, hay rocas, pero al momento de construir, pues se debe de hacer los estudios previos, es lo que debemos de recomendar, ¿verdad? Vemos no solamente edificaciones, carreteras, ya tenemos el caso de una carretera dañada en occidente, hacia el oriente también, unas otras zonas. Entonces, eso por fenómenos de deslizamiento, pero que también se puede sumar, un terremoto puede causar un desprendimiento de una zona, una carretera, no necesariamente solo un edificio, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso, este parámetro al momento de estas construcciones. Profesor Carlos Héctor Savillón, por la vinculación de los volcanes con los terremotos, ¿qué nos dice esa lectura sobre la presencia o la existencia de volcanes en territorio hondureño?
Normalmente siempre estamos pendientes de lo que ocurre en Nicaragua y de lo que ocurre en Costa Rica en materia de volcanes, pero según la lectura, pareciera que en Honduras tenemos volcanes denominados volcanes durmientes. Sí, exactamente. Siempre el error, yo me acuerdo cuando estaba en sexto grado allá en Edad de Piedra, en 1960-61. En Honduras no hay volcanes. Sí, el único volcán que ha hecho erupción es el Boquerón, decía. Y la falsedad más grande del mundo, porque el Boquerón no es volcán, para empezar, ¿verdad? Allí no hay roca volcánica, ahí lo que hay es roca caliza, que la roca caliza se forma en el fondo del mar, y luego por los movimientos tectónicos asciende. Bueno, algo muy curioso, usted ve la montaña de Santa Bárbara, que está al fondo del lago de Yohoa, que usted se pone a comer pescado y ve que el montañón ahí, 2.700 y pico de metros sobre el nivel del mar. Esa montaña es de pura roca caliza. Pura roca caliza. Entonces, en Honduras ha habido vulcanismo, es más, hay muchos cerros, aquí nomás el Cerro Yuca para el caso, ¿verdad? Las islas del Golfo de Fonseca, por ejemplo, y esas, las islas del Golfo de Fonseca, como la isla del Tigre y la isla de Zacate Grande, la isla de Exposición, son islas que se han formado en el último 1.000.000 de años, lo que se conoce como la cadena cuaternaria de volcanes. Y a esa pertenecen todos los volcanes activos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, el Irazú, el Cosigüina. Bueno, ahí nomás el Cosigüina, la última erupción del Cosigüina, 1934. Entonces, sí hay volcanes en Honduras, lo que pasa, ahorita no hay volcanes activos, o los volcanes que tenemos son volcanes durmientes o volcanes extintos, porque esa es la otra categoría. El extinto es ya un volcán que incluso todo su cono está totalmente erosionado y ya no hay actividad. Un durmiente, si ha pasado más de 100 años y no ha tenido actividad, se dice que es un volcán durmiente. Otros dicen que 50, pero 100 años digamos. No hay que descartar que de repente la isla del Tigre en algún momento se vuelva a activar. Sin embargo, ya pasan miles de años porque el Tigre incluso, el cráter ya está completamente lleno de sedimento, ya tiene vegetación, no se ve el hoyo allí como lo pudo tener en su momento. Entonces, en Honduras sí ha habido bastante vulcanismo, por ejemplo, la formación Valle de Ángeles. Con la formación Valle de Ángeles en todo el país hubo actividad volcánica. Los invito a que hagamos una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos, Copeco nos va a contar qué está pasando con el sistema de alertas en Honduras para prevenir lo que ha ocurrido en México, si es que se puede prevenir. Y también vamos a seguir profundizando sobre la ubicación de esos volcanes durmientes, porque también la gente va a decir, ¿y dónde están ubicados? Ya nos adelantaba usted, profesor Carlos Héctor Sabión, sobre la ubicación de algunos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Hecho a la medida, para presumir, para ser único, para brillar, para exhibir y enamorar, para compartir, hecho con dedicación, con paciencia, con calidad, con talento, con amor, hecho para descubrirlo, para nunca olvidarlo y regresar. Compra hecho en casa, hecho para generar desarrollo, más y mejores empleos y bienestar para todos. Compra hecho en casa, Picosa, comprometidos a ser mejores. El segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Banco Picosa. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hecho a la medida, para presumir, para ser único, para brillar, para exhibir y enamorar, para compartir, hecho con dedicación, con paciencia, con calidad, con talento, con amor, hecho para descubrirlo, para nunca olvidarlo y regresar. Compra hecho en casa, hecho para generar desarrollo, más y mejores empleos y bienestar para todos. Compra hecho en casa, Picosa, comprometidos a ser mejores. El Partido Anticorrupción nació gracias al ambiente democrático que existe en nuestro país y a la necesidad que sentimos un grupo de hondureños de luchar contra la corrupción. Con el surgimiento del PAC como partido político, expresamos a la población que habemos hondureños con la plena convicción de comprometernos a combatir la corrupción. Porque la corrupción equivale a robarle a los pobres, que son los que más sufren por la voracidad de quienes se enriquecen desde un cargo público o desde el sector privado. Marlene Alvarenga,
líder anticorrupción que se identifica con el pueblo. Rubén Santos, diputado por Francisco Morazán en la casilla 185. Fernando tiene 7 años y cursa el primer grado. Se le dificultaba la lectura y las matemáticas, hasta que inició como tutorado en el programa de becas tutoría. A mí me gusta cómo me da la clase a dejarla porque es divertida. Vamos de paseo a la playa. Ahora él es más atento a sus clases y es mucho más responsable con sus tareas. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti creamos Uno con Dynamax, el paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. Usted está viendo Foro Canal 10. Ya estamos en la recta final de su Foro Canal 10 y yo le quiero consultar a usted, amigo televidente, ¿está de acuerdo usted en que se tipifiquen como actos terroristas las protestas sociales agresivas que dañen los bienes públicos y privados? Dos opciones, la opción A es el sí y la opción B es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Manuel Rodríguez, antes de irnos a la pausa, esta es lo que se está presentando hasta este momento. La tendencia, el 75% dice que sí, mientras un 25% dice que no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Manuel Rodríguez, antes de irnos a la pausa, hablábamos con el profesor Carlos Héctor Savillón sobre estos denominados volcanes durmientes. La ubicación básicamente de los más principales en el territorio hondureño, ya el profesor nos adelantaba sobre el tema de la isla del Tigre en Amapala, pero la ubicación básicamente de algunos otros, porque también los amigos televidentes han de decir dónde están esos volcanes durmientes, si es que existen en Honduras. Bien, sí, la principal ubicación de las cordilleras volcánicas en todo el mundo tiene que ver con la zona de subducción. Entonces es de esperar que se formen estos volcanes en el Golfo. Estas islas son producto de esto, algunas alejadas ya inactivas, pero en el interior del país también existen otros volcanes. Algunas veces otros fenómenos pueden producir también este volcanismo. Por ejemplo, la isla de Utila, en la zona de las islas de la Bahía, tiene un volcanismo cuaternario, como mencionaba, o sea, es decir, en los últimos millones de años. Y la zona de el lago de Yohoa. Inclusive el lago de Yohoa, al norte del lago de Yohoa existen unos conos volcánicos muy bien definidos, poco conocidos por muchas personas. La gente que es de esa región sí conocen, y inclusive pues algunos le tienen nombres así como Cerro del Hoyo, que vayan a verlos. No se tienen indicios de que es un volcán, pero no está comprobado por ello. ¿Verdad? Estos volcanes tienen la característica de que las rocas que se han encontrado se han datado, se ha sacado su edad, y pues presenta una edad de 10.000 años. O sea, 10.000 años es un tiempo muy corto en edad geológica, y eso podríamos considerar que esos son unos volcanes que no se descarta que estén en actividad o que puedan entrar en actividad, ¿verdad? Esos tal vez son de los más recientes en la parte del Golfo, esa parte del lago de Yohoa, y luego en todo el occidente, el centro del país, encontramos algunas estructuras del terciario que ya están inactivas, ¿verdad? Alrededor de toda Tegucigalpa vemos una gran cantidad de cerros aquí cerca, hacia Santa Ana, en esta región, Cerro de Ula, la laguna del Pedregal también, ¿verdad? Esa es otra zona que es actividad formada por actividad volcánica. Ese es el cráter, la laguna del Pedregal es el cráter. Precisamente eso, ¿verdad? Bueno, antes de irnos a la pausa, conversábamos extra micrófonos sobre esos mitos que existen de los cerros, aquellos municipios que tienen cerros altos. Yo le comentaba que yo soy de un pueblo que se llama Texigua, donde el cerro Yulutepe tiene más de 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y también está el tema del cerro del Uyuca aquí en el Zamorano, está al lado de la montaña de Montserrat en Yucarán, y también lo que hablábamos del cerro de Ula, porque Tegucigalpa está rodeada de cerros. Pero hay muchos mitos siempre en la sociedad hondureña. ¿Estos pudiesen ser volcanes durmientes? Mire, Cerro de Ula es una meseta de origen volcánico, eso sí.
Mesetas, bueno, la misma Zambrano, Ciguatepeque, La Esperanza, Santa Rosa de Copán, el Valle de la Trinidad, que le llaman Valle, pero en realidad es una meseta de ceniza volcánica, San Marcos de Colón, todas estas pertenecen a una región geomorfológica del territorio nacional que se conoce como cadena del terciario, cadena de altiplanos volcánicos del terciario, que viene desde el sur de México y llega hasta Nicaragua, es una cadena. Entonces, la característica de eso es que está formada por rocas que originalmente fue ceniza volcánica. Y la otra cosa es, en el caso de aquí de Tegucigalpa, la Cerro de Ula, una meseta que se continúa con la llamada meseta de Azacualpa, que es la misma meseta. Lo que pasa es que el río San José ha abierto un enorme zanjo allí y entonces la ha separado como que son dos mesetas separadas, pero en realidad es una sola meseta. Y en el caso de la Loma del Pedregal, que es aquí al oeste, o sea, arriba de Comayagüela, para que no se entienda el público, eso es un volcán. Y arriba está una laguna que es donde era el cráter del volcán. Ese era el cráter propiamente, ¿verdad? Y por eso es que la zona de la Ulloa y la zona de la Ciudad del Ángel y todo es una zona que constantemente, precisamente yo creo que Copeco la debe tener como de las zonas más vulnerables dentro de la ciudad de Tegucigalpa. Porque esa zona, y si no, veamos lo que pasó con Ciudad del Ángel. Ciudad del Ángel se vino abajo y eso va a seguir ese proceso, porque ese es material no consolidado, no es una roca sólida como lo es, por ejemplo, la zona de Comayagüela, la zona del aeropuerto. Entonces sí hay zonas aquí de vulnerables, ¿no? José Jorge Escobar, en los últimos años, producto de lo que ocurrió en el 2009, de lo que ocurrió en 2013, la Comisión Permanente de Contingencias Copeco ha ido intensificando el tema del sistema de alertas. ¿Cómo está hoy, en el año 2017, el sistema de alertas para poder detectar la presencia o no de movimientos sísmicos en Honduras? Sí, bueno, aquí tengo que admitir que este sistema de alertas y esta situación desde el 2009 para acá tiene un nombre. El nombre es del comisionado Lisandro Rosales. Él no lo menciona mucho, ¿verdad?, cuando habla, pero él es el que se ha tomado la batuta a partir del 2009 de instalar en Honduras un sistema de una red sismológica para monitorear toda la actividad sísmica en Honduras. Él es una persona, no se mira mucho en público, pero él siempre está pendiente de eso. De hecho, una vez la UNESCO le midió el tiempo de reacción, sin que él lo supiera, ¿verdad? El tiempo de reacción de cuando se manda un mensaje, digamos, que de algún potencial peligro sísmico, se lo mandó a él y él se tardó 2 minutos en responder. Es decir, el proceso de la alerta temprana, ese es un tiempo muy, muy corto, porque está hablando de que las estaciones mandan la información tiene que ser procesada, después se tiene que ser analizada y después viene la toma de decisiones. Todo esto ocurre en tiene que ser en un tiempo muy corto, porque en sismología estas cosas son muy súbitas, ocurren en cualquier momento. De hecho, es increíble, ¿verdad? El comisionado, de hecho, es casi la primera persona que está preguntando el domingo a la 1 de la mañana, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo. Yo no sé a qué horas duerme. Él estableció todo este sistema. Lo que tenemos en este momento en Copeco es una limitación, hablando de sistemas de alerta de sismología, es tecnología, pero no es tecnología porque Honduras no posea los recursos, es que simplemente la ciencia, ni los japoneses, ni los estadounidenses, ni los mexicanos, nadie tiene la tecnología, no se ha dado la suficiente tecnología como para poder dar alertas tempranas con tiempos, con anterioridad o con tiempos más reducidos. La ubicación de estos sistemas de alerta, ¿dónde se encuentran, José Jorge? El sistema de cómputo central se encuentra en Cenaos, en Copeco, aquí en Tegucigalpa. Es un sistema automatizado, es un sistema, el mismo sistema que usan los alemanes en Potsdam, ¿verdad? Es un sistema SEISCOM. También estamos trabajando en poner en paralelo el sistema que usan los estadounidenses, que es el Airborne. Toda la información, estas estaciones están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, están funcionando 24/7, tienen paneles solares y están transmitiendo 24/7 toda la información, y toda esa información está siendo procesada en Cenaos en tiempo real. Es decir,
que toda esta información se procese en tiempo real, y no solo las estaciones nacionales, sino que estamos interconectados con estaciones de Centroamérica para obtener mayor información y tener mejores resultados. Yo los invito a que hagamos la última pausa comercial. Cuando regresemos, el último comentario de parte de nuestros expertos invitados hoy para analizar el tema del terremoto en México y los movimientos sísmicos en Honduras. La última pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Ya regresamos con Foro Canal 10. Los que sí saben de velocidad. Tigo ahora con 4 megas del internet más rápido para que disfrutes en tu hogar de la mejor programación y la mayor velocidad de internet. Y al contratar tu paquetes obtienes TV digital con más de 165 canales y con 300 lempiras de saldo promocional a un superprecio de $36 mensuales. Contrátalo ya en tu agencia Tigo más cercana o llama al 2243-0000. Tigo me llega. Sabemos que quieres tener el control de tus finanzas sin importar dónde estás. Por eso, con Banca en Línea, puedes realizar todos los trámites que necesites desde tus dispositivos móviles, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. Backcredomatic. Sabemos cuánto te has esforzado para alcanzar lo que más deseas. Por eso nosotros te acompañamos en este importante paso, brindándote el apoyo correcto, simple y digital, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. Backcredomatic. Los virus atacan constantemente nuestro organismo. Por eso, necesitamos reforzar nuestra defensa. Para ello, existe Biucid, un poderoso antiviral que refuerza el sistema inmunológico, reduciendo así los síntomas de enfermedades como gripe, sinusitis, rinitis, asma bronquial, amigdalitis, infecciones, dengue, AH1N1. Búsquelo en cualquiera de nuestras presentaciones. Biucid, un producto calidad europea. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. En la vida nunca dejas de crecer, siempre y cuando tomes tu leche. Toma leche y tendrás energía para estudiar, trabajar, conquistar. Dale leche a tu familia. Si te hizo bien a ti, confía que le hará bien a ellos. Toma leche Sula y sueña. Nunca dejes de crecer. Leche Sula. ¿Tomas leche? Tomas vida. Sula, pura confianza. Usted está viendo Foro Canal 10. Ya en la recta final de su foro Canal 10, yo le consulto a usted, amigo televidente, ¿está de acuerdo usted en que se tipifiquen como actos terroristas las protestas sociales agresivas que dañen los bienes públicos y privados? Dos opciones, la opción A es el sí, mientras que la opción B es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015 por esta interrogante que hoy jueves le planteamos a usted, amigo televidente. La tendencia sobre esta interrogante es la siguiente, a esta hora de la mañana se la presentamos. ¿Está de acuerdo usted en que se tipifiquen como actos terroristas las protestas sociales agresivas que dañen los bienes públicos y privados? El 75% dice que sí, mientras que el 25% dice que no. Ya estamos en la recta final, hemos abordado el caso del terremoto en México y también sobre los movimientos sísmicos en Honduras. Profesor Carlos Héctor Savillón, un gusto nuevamente haberlo tenido aquí con nosotros. Bueno, y un placer también estar siempre educando al pueblo hondureño, porque la función nuestra como educadores es justamente esa, es no solamente impartir en el aula de clase, sino que este es un aula también, ¿verdad? Porque y aquí estamos 3 profesores haciendo ese trabajo. Entonces, simplemente, bueno, en primer lugar, yo reconozco mucho y yo creo que Copeco ha venido a suplir una necesidad que había en el país. Por ejemplo, cuando el Mitch nos agarró con los pantalones abajo, porque precisamente no había una institución que realmente estuviera haciendo las labores que
yo creo que la lección aprendida con el Mitch fue justamente el establecer una institución como Copeco. Y ya Copeco no solamente tiene que ver ir a salir a socorrer en desastres, es que está previendo las cosas, está dando por eso, por ejemplo, esto que viene un huracán o que hay actividad de lluvia y ya está dando la alerta verde, alerta amarilla. Eso hace 20 años, por ejemplo, eso no se vivía en el país. Y por eso le preguntaba ahorita al representante de Copeco cuántos sismógrafos hay en el país. Hay 14, me acuerdo que allá en los 80 solo habían 3. Y a veces uno no estaba trabajando, había uno en la UNA aquí, había otro allá por Choloma, y algunas veces estaba en funcionamiento, otras veces no. Entonces me alegra saber que ya hay 14 instrumentos a nivel nacional monitoreando la actividad sísmica, pues es un gran avance también. Pero en esto también la población tiene que poner de su parte. Si, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hubo con el Mitch y que los siguen ocurriendo es la gente se va a construir sus casas cerca de los ríos, por ejemplo. El río tiene su cauce y es de él, hay que respetárselo. No me debo ir a meter yo allí porque el río en algún momento va a reclamar su espacio y me va a llevar todo lo que yo tenga y no me va a andar pidiendo permiso. Entonces aquí es donde yo creo que las autoridades y sobre todo las autoridades municipales, que son las que dan los permisos de construcción, deben establecer, y hay una ley precisamente de ordenamiento territorial. Desgraciadamente esa ley muy poco se aplica. Entonces esa ley de ordenamiento territorial es la que debe servir de guía para que si se cumple adecuadamente los desastres naturales o estos fenómenos no nos causarían tantos daños si cumpliéramos con esa ley. José Jorge Escobar, él es el jefe del Departamento de Sismología de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Su mensaje. Sí, el mensaje de la población es que Copeco, a través de Senado, se está tratando de monitorear todas las amenazas que son o que representen un peligro para el país. Muchas de estas amenazas o de estas informaciones a veces no circulan a los medios porque nosotros tenemos nuestros propios filtros técnicos, ¿verdad?, para saber cuándo es conveniente en algunos casos mandar cierta información o no hay que mandar cierta información. La información de Copeco sale a través de las páginas oficiales y ya cuando sale a través de las páginas oficiales, desde luego ya hay un análisis técnico detrás de toda esa información. Pero a pesar de que nosotros, el Copeco está creando toda una infraestructura para estudiar todas estas amenazas y poder hacer la prevención y todo lo necesario para disminuir estos riesgos, siempre es necesario que la población se involucre, que tengan conciencia de estas amenazas, ¿verdad? Y que no tomen en consideración, digamos, información que pudiera estar circulando en los medios, en WhatsApp, en Internet, que muchas veces es alarmista, ¿verdad? Yo les pediría que revisaran mejor la página de Copeco para buscar la información oficial, porque la información oficial ya está filtrada, ¿verdad? Ya se sabe con algún grado de análisis científico qué es lo que está sucediendo. Finalmente, Manuel Rodríguez, como jefe del Departamento de Física de la Tierra de la Universidad, su mensaje final. Bien, bueno, me gustaría que este fenómeno que ocurrió en México, ¿verdad?, por el que estamos aquí hablando un poco de lo que es Honduras, sirva como un llamado de atención a toda la comunidad hondureña, a todos los niveles, ¿verdad? Recordarnos simplemente que estamos en una de las zonas de mayor actividad sísmica, no estamos exentos de que como México en menor magnitud puede ocurrir, pero ya vimos en los mapas de prácticamente todos los departamentos hay algún riesgo, entonces estar consciente de eso, ¿verdad? Y decía a todos los niveles, desde los niveles de toma de decisión en las instituciones, es un gusto escuchar que Copeco, ¿verdad?, este tema es de interés actualmente, pero pues sabemos que hay necesidades siempre y tal vez ahora pues empujar un poco más y ampliar esa red sísmica, tener un mayor monitoreo es importante. Mencionaba la parte de las construcciones también, ¿verdad?, hacer un llamado de atención a los colegios de ingenieros civiles, de los colegios de arquitectos, ¿verdad?, que controlen esto, los que construyen los códigos y también los que deben de verificar el momento de la construcción, ¿verdad?, aunque el código exista, pero que se aplique, ¿verdad?, las personas que tengan esas decisiones, que dan los permisos de construcción, que verifiquen previo para, obviamente al final es evitar pérdidas humanas. Y la comunidad en general, pues esto, recordarles que Honduras es un país que no está exento de actividad sísmica, estar consciente de eso,
tratar de informarse en todos los lugares, en escuelas, en los trabajos, de simplemente hacer pequeños simulacros de hacia dónde tienen que salir, hacer el simulacro para que puedan salir en calma, sin correr, ya que muchas veces accidentes ocurren cuando todos quieren salir y se empujan, hacia dónde deben de ir, qué hacer y qué no hacer en caso de ocurrir un sismo para la prevención. Manuel Rodríguez, José Jorge Escobar, Carlos Héctor Savillón, desde el punto de vista de la academia, nos han explicado hoy sobre las causas y las consecuencias del terremoto en México y también sobre los movimientos sísmicos en Honduras. Gracias por habernos acompañado y gracias a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Nos vamos, pero ya regresamos con la última actualidad de Noticias Canal 10. Te voy a contar lo que tiene Clover Brand. Contiene nutrientes que son una fuente de energía importante para nuestro cuerpo. Gracias a sus beneficios, Clover Brand ayuda al buen funcionamiento del organismo. Por eso, yo cuido a mi familia. Cocinándoles saludablemente, les doy siempre lo mejor. Recuerda combinar tus alimentos adecuadamente. Clover Brand, siempre lo mejor. En la vida nunca dejas de crecer, siempre y cuando tomes tu leche. Toma leche y tendrás energía para estudiar, trabajar, conquistar. Dale leche a tu familia. Si te hizo bien a ti, confía que le hará bien a ellos. Toma leche Sula y sueña. Nunca dejes de crecer. Leche Sula. ¿Tomas leche? Tomas vida. Sula, pura confianza. Alejandra siempre ha sido excelente alumna, por eso la seleccionamos para ser tutora de algunos niños y niñas de primer grado. Después de estudiar, prepara por las noches sus clases para ir a dar su tutoría. Yo le he notado un cambio positivo, es más paciente y se preocupa por ayudar a los demás. Desde que Alejandra es tutora, tiene más confianza en sí misma. Soy feliz ayudándole. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Siempre quieres ir más lejos. Para ti creamos uno con Dynamax, el paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. Canal 10, celebrando 196 años de independencia patria. El siguiente programa es apto para toda la familia. Televisión Educativa Nacional de Honduras, TEN, en alta definición presenta Noticiero TEN, con las noticias del momento. A esta hora de la mañana deseo informarle, amigo televidente, de que la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público están realizando operativos en diferentes puntos, no solamente de la capital, sino en todo el territorio hondureño, esto para garantizar la seguridad de cada uno de los hondureños o extranjeros que estamos en Honduras. Vamos a revisar esta imagen de los operativos en la colonia Los Llanos. A esta hora de la mañana, la Policía Nacional realiza operativos en las inmediaciones de la colonia Los Llanos y también la colonia Residencial Plaza. En algún momento aquí
aquí se dio una masacre. Recordamos que murieron entre 3 y 5 personas. A esta hora de la mañana, elementos de la policía preventiva realizan operativos que tienden a garantizar la seguridad de cada uno de los hondureños. Es oportuno de que la policía, tanto nacional como militar, realicen estos operativos. Lamentablemente, en el momento que estamos, creemos nosotros que los ciudadanos se sienten más tranquilos al momento que ven a un policía de la preventiva o a un elemento de la policía militar realizando estos operativos. Entonces, a esta hora de la mañana, Nelson Flores nos informaba sobre operativos en la zona de Ciudad de España. Esto es lo que está ocurriendo entre Residencial Plaza y Colonia Los Llanos. La Policía Nacional realizando su trabajo. De esta forma nos vamos a una pausa comercial en esta actualidad informativa de Noticias Canal 10. Adentro de ti tienes mucho por expresar. Hazlo. No esperes más. Comparte más rápido. Disfruta sin esperar. Ríe sin parar. Y mantente conectado donde quiera que estés. No esperes más y vive el Internet con la señal más rápida. Cambia gratis tu chip por uno 4G LTE y disfruta de tu Internet más rápido 4G LTE. Búscalo ya en puntos Tigo. Tigo me llega. Por primera vez en Honduras, inicia la gira de Banco Atlántida y Grupo Flores para que elijas el vehículo que quieras con el Gran Atlántida Road Show. Viajaremos por todo el país con el auto ideal para ti, con los mejores beneficios y condiciones preferenciales. Adquiérelo ya con tasa desde el 12.5% hasta 72 meses plazo y desde 10% de prima. Espéralo muy pronto en tu ciudad con las mejores marcas y modelos del mercado del Grupo Flores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Vamos al carnaval de Tegucigalpa, la plaza de Ten, Canal 10. Este sábado 23 de septiembre, disfrute con nosotros todo el color y el sabor del carnaval de Tegucigalpa. Conciertos, diversión y karaoke, donde podrá ganar bonos de Mendel y paquetes turísticos. Te esperamos en la plaza Ten, Canal 10. Desde las 2 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Tengo que ir al carnaval. ¡Ay, ay, ay! ¡Espérenme! Bueno es poder responder a ese WhatsApp. Súper bueno es poder chatear ilimitado, enviar fotos, caritas, memes, voice notes, videos. Bueno es tener saldo para compartir las buenas noticias. Súper bueno es tener suficiente saldo para compartirlas con tu familia, amigos, cuñada, comadre. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo. Con WhatsApp, chat ilimitado, megas de navegación, minutos de Tigo a Tigo, un amigo favorito y saldo para hablar y mensajear. Pídela ya en pulperías y puntos Tigo. Nada te rinde tanto como la super recarga de Tigo. Tigo me llega. De esta forma llegamos a la recta final en esta actualidad informativa de Noticias Canal 10. Gracias por tu fiel sintonía. Pase un lindo día. Televisión Educativa Nacional de Honduras, TEN, en alta definición presentó Noticiero TEN. Fueron las noticias del momento. En la vida nunca dejas de crecer, siempre y cuando tomes tu leche. Toma leche y tendrás energía para estudiar, trabajar, conquistar. Dale leche a tu familia. Si te hizo bien a ti, confía que le hará bien a ellos. Toma leche Sula y sueña. Nunca dejes de crecer. Leche Sula. ¿Tomas leche? Tomas vida. Sula, pura confianza.